Vamos a hablar esta mañana acerca de la oración. Quizás sea para luego continuar con, esto es parte de los temas o de los estudios que hemos iniciado acerca de las iglesias, de la era de la iglesia. Vamos a hablar acerca de la oración. Hoy día vamos a hablar acerca de la oración conforme a la voluntad de Dios. Nos metimos en el tema de la oración porque estábamos hablando de la iglesia de Éfeso y decíamos, o la Biblia dice, que Dios le reclamó a la iglesia de Éfeso que después de Esmirna y Filadelfia, Éfeso es la mejor de todas las que quedan del resto. Tenía todo de bueno, solamente tenía un defecto, un problemita, que había caído del primer amor. Todo estaba perfecto allí, solamente que había caído del primer amor. Y habíamos entendido que el primer amor es la intimidad con Dios, que el primer amor, que Dios le llama primer amor, nosotros le llamamos nuestro devocional, que es un tiempo de contacto, de intimidad con nuestro Dios, que es un tiempo en el que nos dedicamos a orar y nos dedicamos a leer la palabra del Señor, pero no a leerla como religioso ahí aburrido y bostezando y con sueño, sino que oramos como Jacob oró esa noche antes de encontrarse con su hermano Esaú. Oraba y clamaba y luchaba con Dios con tal intensidad que lo hizo toda la noche y ni siquiera se dio cuenta. También como lo hizo Job, que dijo: aunque me mate, en él esperaré. Como lo hizo, Jesús en el huerto de Getsemaní. Orar así con Dios, estar en su presencia. Y también leer la Biblia con así como dice David, ¿no? Que la Biblia, la palabra de Dios, sea más dulce que la miel y que aquella que destila del panal. Que sea más deseable que el oro y que mucho oro afinado en fuego. Entonces vamos a hablar acerca de la oración conforme a la voluntad de Dios. Leamos primera de Juan capítulo 5, versículo número 14, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Repito una vez más. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho, o que le hayamos hecho. Ahí, míreme acá. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado expresiones como estas? La oración tiene poder. La oración es poderosa. La oración cambia las cosas. La oración mueve la mano de Dios. La oración ordena en la tierra y el cielo obedece. Y hemos escuchado frases muy parecidas a esta y les hemos escuchado con mucha frecuencia. Y en las iglesias tenemos la costumbre, de buena intención, no de mala intención, de buena intención, de ponderar muchísimo la oración. Y hay muchos que le han puesto mucha fe a la oración. Y claro, se dice pues que la tierra ordena y el cielo obedece. Que nosotros vencemos a Dios a través de la oración. Que nosotros hacemos que Dios haga lo que nosotros queremos si es que oramos. Que la oración es poderosa. A mí me han dicho muchísima gente: pastor, ore por mí. O pastor, por favor, una oración poderosa de su parte. Y piensan que yo tengo una oración bien poderosa. Y todas esas cosas, como repito, se lo dice con la mejor intención. Pero la pregunta ¿es correcto hablar así? ¿Es correcto? ¿Son correctas esas afirmaciones? ¿Será cierto que la oración mueve la voluntad de Dios? ¿Será cierto que en la oración nosotros ordenamos y Dios obedece? ¿Y Dios hace aquello que nosotros decimos?
Porque hay citas bíblicas como por ejemplo esta. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces dice, nosotros atamos y el cielo ata también. Nosotros ordenamos y el cielo obedece. O aquellas citas bíblicas como por ejemplo la de Marcos 11 me parece, donde Jesús dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere al hilaló, quítate de ahí y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Entonces decimos, bueno, ahí la Biblia dice que nosotros ordenamos y que se cumple y que se hace. Alguien cita por ejemplo a Elías, cuando Elías se paró frente a Acab y le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni siquiera rocío en los siguientes años, sino por mi palabra. Entonces decimos, mira, Elías era quien ordenaba que haya lluvia, o era quien ordenaba que no haya lluvia, y las cosas se hacían. O sea, Dios respaldaba y cumplía lo que Elías decía. Y todas estas citas parecen decir eso, si los leemos descuidadamente. Pero cuando leemos de una manera más detenida, con cuidado y con reverencia, vamos a encontrar que eso es una herejía. Decir que la tierra gobierna el cielo. Es todo lo contrario. Pregunto, ¿será que nosotros vencemos y doblegamos la voluntad de Dios con nuestras oraciones? Digo, ¿será que si oramos por cualquier cosa, así no haya sido la intención de Dios o la voluntad de Dios hacerlo, será que Dios tiene que hacer las cosas que nosotros pedimos porque estamos orando? ¿Porque nosotros estamos pidiendo? ¿Será que la Biblia dice eso? ¿Será que podemos hacerle hacer a Dios cosas que no estaban planificadas según su voluntad? Entonces, vamos a entender esas cosas bien. Hemos leído un pasaje bíblico que he puesto como base para esta enseñanza, que dice lo siguiente. Dice, en esto dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Escuchen, esta es la confianza, esta es la fe. Confianza viene de fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ponga atención, escuche bien el orden de las palabras. Esta es la confianza que tenemos, de esto estamos seguros, de que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, o sea, lo que tú y yo pedimos a Dios tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, Dios no va a hacer nada que no esté conforme a su voluntad. Se lo pida quien se lo pida. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, lo que tú pides, lo que tú oras, tiene que estar en línea con la voluntad de Dios. ¿Y cómo saber si es o no la voluntad de Dios? Pues para eso tienes este libro. Para leerlo, estudiar y conocer la voluntad de Dios. De manera que cuando tú ores y pidas, todo lo que pidas sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad, en cualquier cosa, algunos dicen, es de cualquier cosa, o sea, entonces yo voy a pedir un avión, yo quiero mañana un avión, más que sea para ponerlo aquí de adorno en el parque, porque dice que si yo pido cualquier cosa, Dios me tiene que dar. O sea, Dios está para conceder caprichos y antojos de los que oran.
No, Señor, eso es un insulto a su soberanía. Primeramente Juan dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces sí, Dios nos va a conceder cualquier cosa, siempre y cuando esa cualquier cosa esté en línea con la voluntad de Dios. Vea, ¿qué tal si yo qué sé yo? ¿Qué tal si, no me pongo yo, que Dios me guarde, pero qué tal si un hombre o una mujer casada le dice, Señor, que se muera mi marido, yo quiero otro marido, no me gusta ya este? Imagine usted, porque si Dios va a conceder cualquier cosa, entonces tendría que conceder eso. Entonces, la oración que hacemos tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué crees que no te da la plata que tú quisieras tener? Porque Dios no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no es la voluntad de Dios? Porque Dios sabe que con eso te destruyes. Y te da lo que es su voluntad, de acuerdo a lo que tú y yo necesitamos. Entonces, dejemos bien claro y sentado que Dios no cumple caprichos, ni antojos, ni cualquier cosa que se le ocurre y que le salga de la barriga a los que oramos. Que quede bien claro que para nosotros orar a Dios tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Si queremos pedirle alguna cosa, tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Eso que pedimos tiene que ser la voluntad de Dios para nosotros. De lo contrario, Dios no va a obrar, no nos va a dar. Ahora, alguien dirá, pero si es la voluntad de Dios darme tal o cual cosa, entonces ¿para qué oro? Aquí vamos a aprender algo más. Oramos porque a Dios le ha placido, porque así Él lo quiso. Le ha placido concedernos las cosas que están de acuerdo a su voluntad a través de tu oración, a través de la oración. Al Señor. Ahora, Dios es soberano. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra soberano? Que Dios es amo, dueño y Señor de su voluntad, que Él hace o deshace como Él quiere, como a Él le da, con todo el respeto, su santísima y soberana voluntad, a la hora que quiera, en donde quiera y como quiera cumplir su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Él es la máxima autoridad y que Él cumple su deseo, su propósito sobre la tierra, el universo, sobre el hombre, y que Él no depende del criterio ni del consejo ni de la aceptación de nada ni de nadie, que Él puede hacer lo que quiere, a la hora que quiera, en donde quiere, con quien quiera, sin tener que necesitar de nada ni de nadie más. Él es soberano. Él ejerce autoridad sobre toda la creación. Y en su soberana voluntad, escúchame, Él decidió hacer su voluntad en tu vida, en la tierra, en el mundo, en el hombre, a través de nuestras oraciones. Le pongo un ejemplo. Dice la Biblia que Daniel oró para que Israel regresara del cautiverio a su tierra. Dice la Biblia en Daniel capítulo 9 que Daniel allí oró e intercedió por su nación. Y después de eso Dios hizo volver
a la nación, a los hijos de Israel, hasta la tierra de Israel, hasta su propia tierra, de donde habían sido esparcidos. Ahora, escuchen bien, pero pongan la atención a lo que dice la Escritura. Dice la Biblia que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, dice Daniel, yo, Daniel, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros para, escúcheme, para contar los años de que Jehová Dios le había hablado al profeta Jeremías que habrían de cumplirse sobre Jerusalén las devastaciones o las desolaciones. Pongan atención. Lo que Daniel hizo fue lo siguiente. Él leyó en la Biblia, leyó el libro de Jeremías, en el que Dios, escúcheme, Dios había dicho que después de 70 años de exilio y de cautiverio, su voluntad, la voluntad de Dios, era que los hijos de Israel regresaran otra vez a su territorio. Que estuviesen 70 años exiliados y después de 70 años regresasen a su territorio, a Jerusalén, a poblar la tierra de Israel otra vez. Esa fue la voluntad de Dios, dicha ya 70 años antes. Entonces Daniel lo que hizo fue leer la Biblia y encontró la voluntad de Dios para Israel en ese tiempo. Y se dio cuenta que en ese tiempo la voluntad de Dios era que Israel regresase hasta Jerusalén, a la tierra de donde habían sido arrancados. No fue un antojo de Daniel. Israel no volvió a su tierra porque Daniel oró. Regresó a su tierra porque era la voluntad de Dios de que después de 70 años Israel regresara a su territorio. Lo que hizo Daniel fue conocer la voluntad de Dios y unir sus oraciones a la voluntad de Dios para que se cumpla la voluntad de Dios. Daniel oró conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera Israel regresó. Alguien dirá, pero no hacía falta que Daniel ore. Técnicamente es cierto, porque la palabra y la voluntad de Dios se cumplirán. Pero, repito una vez más, en la economía de Dios, en la soberanía de Dios, porque a Dios así le ha placido, a Él le place y hacer las cosas a través de la oración, cumplir su voluntad a través de las oraciones nuestras. Ahora, si Daniel no oraba, ¿qué pasaba? Israel no regresaba. Créame, si Daniel no oraba, las piedras hubiesen orado. Lo que hace Dios cuando va a hacer su voluntad es despertar el espíritu de oración en las personas, en sus hijos, para que empecemos a orar y de esa manera cumplir su voluntad. La verdad es que nuestras oraciones no mueven la voluntad de Dios. Nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios. Nuestras oraciones, escuchen, más bien Dios es quien hace su voluntad a través de nuestras oraciones. Ahora, que tenemos que orar, claro que hay que orar. Esto es como con la salvación. Dice la Biblia que Dios ya tiene tu nombre y mi nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Escúchame, ya Dios nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo entrásemos o heredásemos el reino de los cielos. Nuestros nombres ya están escritos desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios mandó a Jesús a morir por nosotros. Porque ya nos eligió, porque ya era su voluntad salvarnos. Y porque ya nos eligió, entonces mandó a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Y porque ya nos eligió, porque fue su voluntad que seamos salvos, es que Él llegó hasta nosotros a través de la predicación del Evangelio.
Algunos, por ahí inclusive hay una denominación que dice que no hay que predicar el evangelio, que no hace falta. Porque ya los que van a ser salvos, ¿no ve que ya sus nombres están en el libro de la vida? Y que Dios, como es Dios, pues va a cumplir su propósito porque Él no puede fallar. Si ya están nuestros nombres en el libro de la vida, pues vamos a llegar al cielo porque llegamos. Querramos o no querramos, vamos a llegar porque esa es la voluntad de Dios. Hasta cierto punto tienen razón. Y dicen, pues como es así la cosa, no hace falta que prediquemos, al final han de llegar como sea. Pero lo que no entienden es lo siguiente, que Dios es verdad, que ya puso nuestros nombres en el libro de la vida, y que vamos a ser salvos porque somos escogidos, elegidos de Dios. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Por eso somos sus escogidos, somos sus elegidos. Pero a Dios le plació, una vez más, en su soberana voluntad, le plació salvarnos no solamente a través de la sangre de Jesús, del sacrificio de Jesús, sino que le plació salvarnos a través de la locura de la predicación del evangelio de la cruz. A Dios le plació que las personas se salven a través de creer en Jesucristo, y que para creer en Jesucristo alguien te tiene que predicar. Ahora, que Dios podría obviar todo eso, sí es cierto, pero en su soberana voluntad, como Él así lo quiere, porque Él así lo decidió, entonces Él decidió que se predique el evangelio. Y como Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y nos mandó a predicar, nosotros lo predicamos y lo predicaremos. Así que nadie es salvo porque quiso ser salvo. Es por voluntad de Dios. ¿Sabe usted que no hay nada que suceda en el planeta, en el universo, que no sea la voluntad de Dios? No hay una hoja de un árbol. Mira, tantos árboles aquí. ¿Cuántas hojitas o pajitas tenemos en el suelo? Y ni una de esas se cae sin la voluntad de Dios. ¿Quién sabe cuántas de esas pajitas hay en todo el parque? Vaya usted a saber cuántas hay. Pues Dios sabe cuántas hay. ¿Quién sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza? Ni siquiera sabes cuántos se te cayeron esta mañana. Sin embargo, Dios los tiene todos contados. Dijo Jesús, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto, por 25 centavos de dólar? O sea, un pajarito vale 25 centavos de dólar. Perdón, 12 centavos de dólar. Pero ni uno de ellos cae a tierra si no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Pues mucho menos tú vas a ser salvo si Dios no decidió que fueses salvo. Porque no es del que quiere ni del que corre, dijo Jehová, sino del que Él tiene misericordia. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, del que a mí me dé la gana de tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, ni del que ora, ni del que ayuna, sino de Dios que tiene misericordia. Pero a Dios le plació tener misericordia a través de nuestras oraciones. Por eso es que hubo gente que oró por nosotros, quizá para que podamos conocer al Señor Jesús. Pero no fueron sus oraciones quienes nos salvaron, fue la voluntad de Dios. Sino que Él decidió cumplir su voluntad a través de las oraciones. Cuando Dios quiere sanar a alguien, Dios hace que ores. Él podría sanarte sin que ores, y podría darse algún caso así, pero en su voluntad Él decidió que oremos. ¿Por qué razón quiere que oremos? Porque oración es intimidad con Él. Oración es hablar con Él, es estar frente a frente con Él, es relacionarnos con Él.
Es como que Dios usa eso como, o sea, el cumplir su voluntad, nuestras necesidades, como un pretexto para poder tener relación con nosotros. Recuerden que la intimidad con Dios es la oración, que la oración es intimidad con Dios. Y que Dios nos quiere delante de Él. Él quiere disfrutar de tu persona, así como Él quiere que tú disfrutes de la persona de Él. Y en la oración es cuando estamos con Él. Es cuando estamos con Él. Porque podríamos estarle sirviendo a Él y no estar con Él. Podríamos estar haciendo miles de cosas y no necesariamente estar con Él. Así como le pasó a la iglesia de Éfeso. Has trabajado arduamente y no has desmayado. Has sufrido. Has tenido paciencia. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y no soportas a los malos. Todo bien. Pero no oras. No tienes intimidad conmigo. Y Dios quiere tener intimidad con nosotros. Por eso es que a Él le plació concedernos las cosas según su voluntad a través de nuestras oraciones. ¿Cuál es nuestro mejor negocio? ¿Cuál es tu mejor negocio, mi hermano, mi hermana? Es indagar, como hizo Daniel, la voluntad de Dios en los libros, la voluntad de Dios para nuestro tiempo. Así como Daniel indagó, buscó la voluntad de Dios para su tiempo. Él sabía que en su tiempo, en el tiempo de Daniel, ya era el tiempo de que el pueblo de Israel regresase otra vez a la tierra de Canaán. Entonces dijo, oye, la voluntad de Dios es que regresemos, entonces voy a comenzar a orar. Y él comenzó a orar. Y pidió a Dios, confesó el pecado de su pueblo, el arrepentimiento de su pueblo, lo confesó delante del Señor. Y le dijo, Dios, queremos regresar. Cumple tu propósito. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que te sanes de alguna enfermedad? En términos generales, sí. ¿Y cómo sabemos que es la voluntad de Dios? Porque aquí dice, Isaías 53 y otras citas más, que Él en la cruz cuando murió, llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y que por sus llagas, por sus heridas y por su sufrimiento en la cruz, nosotros fuimos curados. O sea que Él murió para sanarnos de cualquier enfermedad. Eso es en términos generales. Pero cuando Él quiere cumplir eso en tu vida, Él va a despertar en ti el espíritu de oración. Tú sabes que es la voluntad de Dios pedir por tu sanidad. Sí, es la voluntad de Dios. Pero aunque sea la voluntad de Dios, Él ha decidido ejecutar esa voluntad a través de tu oración. Y dice, empieza a orar. Y tú oras. Y a lo mejor tú pides oración a otras personas. Y todos están orando por esa sanidad. Y esa sanidad es la voluntad de Dios. A propósito, estemos orando por hermano Guillermo Davis, hijo del tío Bill. Él tuvo un accidente y está muy grave. Estemos orando. Todos unámonos en oración. Por si quizá la voluntad de Dios sea sanarlo y levantarlo de esa enfermedad. Entonces Dios, aunque es su voluntad sanarte, Él ha decidido hacerlo a través de tus oraciones y de mis oraciones. ¿Queremos orar conforme a la voluntad de Dios? Pues leamos la Biblia. Y si usted lee la Biblia, pues ya esa mujer no va a decir, Señor, mata a mi marido y dame otro. Porque sabe que según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, eso no va. No está de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y que Dios los juntó hasta que la muerte los separe. Entonces, si alguien va a orar para tener otro marido, no, pues, o sea, no puede orar, está orando en contra de la voluntad de Dios. Ahora, que se puede conseguir otro, sí, pero ya lo hace en contra de la voluntad de Dios. Entonces, tengamos bien claro eso. A mí me da pena que hay gente cristiana que no entienda esto.
y hace las cosas en contra de la voluntad de Dios y cree que están haciendo bien. Yo veo personas, hombres y mujeres, que ponen versículos lindos de la Biblia, pero están viviendo con un hombre que no les pertenece, están viviendo con una mujer que no es su mujer. Pero claro, como el Facebook aguanta lo que sea, le ponen ahí lindos versículos, que Dios me ama, que Dios es misericordioso, que para siempre es su misericordia, y esto que esté, claro, cualquier cosa se puede poner. Pero no están viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que nuestro mejor negocio es conocer la voluntad de Dios. Mire, Elías, es verdad que Elías se paró frente a Acab y le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no lloverá, ni siquiera caerá rocío, sino por mi palabra. ¿Sabe usted que después de eso vino una sequía en Israel de 3 años y medio? Que no cayó ni siquiera el rocío. Aquí hemos tenido a veces sequías también, no tan largas, a veces solamente de algunos meses que se retrasa la lluvia. Y ya todo se pone amarillo y seco. Y por lo menos en las noches cae rocío. Pero en ese tiempo en Israel ni siquiera el rocío caía durante 3 años y medio. Y le dijo eso Elías ahí parado frente a Acab, al rey, le dijo: vive Jehová, que no lloverá sino por mi palabra durante estos años que siguen. Y así fue. Entonces algunos dicen: mira, Elías cerró el cielo. No fue Dios, fue Elías. Pero escúchame, 3 años y medio después, el mismo Elías, en el monte Carmelo, frente a toda la nación de Israel que estaba reunida allí, gritó y clamó. Dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El mismo Elías dice que por mandato de Dios es que él hizo todas esas cosas. O sea, que no fue antojo de Elías. No es que a Elías se le ocurrió cerrar el cielo, sino que Dios le mandó y le dijo: ándate y preséntate frente a Acab y dile que por tu palabra yo haré llover otra vez. Entonces, leamos bien la escritura. No es que Elías decía las cosas porque a él se le antojaba. Elías decía las cosas que Dios le mandaba decir, pero claro, él hablaba en primera persona y dijo: por mi palabra volverá a llover. Y así fue. Cuando Jesús dijo que cualquiera que le diga a este monte: quítate de aquí y échate en el mar, si no dudar en su corazón y creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Antes de decir esa palabra, Jesús dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. En otras palabras, crean lo que Dios dice. Y si Dios les dice que le digan a ese monte que está allí que se desarraigue y que se eche en el mar, entonces no duden y díganle y el monte se irá. Pero eso es teniendo fe en Dios. Tener fe en Dios quiere decir creerle a Dios lo que Él dice. Por eso Jesús luego dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Que todo lo que pidiereis orando, o sea, es cuestión de pedir primeramente, de orar primeramente, de conocer la voluntad de Dios, y entonces vendrá la cosa. Hermanos, por eso es que yo vengo diciendo a la iglesia: lea Biblia. Nunca deje de leer la Escritura, porque en esto está nuestra vida. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí podemos conocer lo que Dios quiere y podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, para no estar orando tonteras, para no estar pidiendo lo que no es correcto, lo que no es debido, para no orar fuera de la voluntad de Dios.
Cantábamos una canción antes, la alabanza a Dios cambia las cosas, muros han caído, ejércitos vencidos, presos liberados, porque han cantado. Entonces nosotros cantamos, claro, tomamos la escritura. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo estaba preso allá en Filipos? Él y Silas, porque habían estado predicando el evangelio y fueron tomados prisioneros y los llevaron a la cárcel y los pusieron en la celda de más adentro, la de mayor seguridad, la de alta seguridad, y pues amarraron con cadenas y pusieron sus pies en el cepo de tal manera que ellos no se podían mover para nada. Y claro, puertas de hierro y afuera una nutrida guardia de soldados. De ahí no se escapaba ni el Chapo Guzmán. Era imposible. Pero escúcheme, dice la Biblia que Pablo y Silas, sabiendo que todo lo que estaba sucediendo era conforme a la voluntad de Dios, lejos de estarse quejando y lloriqueando, ellos sabían que Dios estaba cumpliendo su voluntad a través de todo eso. Entonces estaban alabando a Dios. Y a la medianoche vino un temblor, un terremoto. Se sacudió esa cárcel, se zafó el cepo, sacaron los pies, se rompieron las cadenas y todos quedaron libres. Y el carcelero pensó matarse. Pero Pablo le dijo desde adentro de la oscuridad: hey, no te hagas daño, aquí estamos todos, no nos hemos huido. Entonces él trajo luz y los contó y dijo: es cierto, y esto es un milagro. Ahora, escúchame, ¿por qué ellos estaban cantando y no se estaban quejando? Porque ellos confiaban en la voluntad de Dios. Ellos sabían que nuestras vidas están en sus manos. ¿Por qué Dios permitió todo aquello? Porque Dios tenía planificado salvar la familia del carcelero, a él y a toda su casa. Y porque Dios tenía planificado allí, en esa ciudad, levantar una iglesia. La iglesia de los Filipenses. Y hasta un libro tenemos dedicado a los Filipenses. Todo estaba en el plan de Dios. Pablo fue allá porque Dios tenía planificado hacer su voluntad en ese lugar, salvar a esas familias. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Lo que nosotros podemos hacer es solamente conocer su voluntad y unir a su voluntad nuestras oraciones. Y nada más. Y ver la gloria de Dios. Hermanos, nosotros, al igual que Daniel, también estamos leyendo y conocemos cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Según la palabra de Dios, según los libros, nosotros sabemos que estamos viviendo principio de dolores. Sabemos que estamos ya en esa generación última de 40 años, de la que ya hemos recorrido, no sé, 15, 20 años, más o menos, restando tal vez otros 15 o 20 años, no sé, más o menos. Y al final de esta última generación, viene un periodo de 7 años dividido en dos. El primero es para la aparición y la manifestación del anticristo. En este periodo de principio de dolores, el mundo se está calentando. Los juicios están profetizados. Dijo Jesús que habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa es la voluntad de Dios para este tiempo. El mundo se va a convulsionar. Y cuando termine este periodo de principio de dolores, viene el fin, que es un periodo de 7 años dividido en dos. En los primeros 3 años y medio, Dios
se va a quedar quieto por 3 años y medio y le va a permitir al anticristo poner paz en medio de este mundo caotizado que va a estar. Va a poner paz y el mundo se va a deslumbrar por el anticristo. Y van a decir, ¡wow! Ese es Jesús que ya regresó a la tierra. Y la gente lo va a adorar y lo va a seguir y va a engañar a todos los pueblos, tribus y lenguas de la tierra, menos a los escogidos. Después de los 3 años y medio, cuando crean que ya lo lograron todo y digan paz y seguridad, aparecerá en las nubes como un relámpago Jesucristo y todo ojo lo verá. Algunos dicen, pero si aparece en el Ecuador, ¿cómo lo van a ver en la China? Pues todo ojo lo verá. Lo veremos en Ecuador, lo veremos en la China, lo verán en la Conchinchina, en el Polo Norte, en el Polo Sur, donde quiera lo verán, porque Él es Dios y Él es omnipresente y puede presentarse donde quiera en el universo al mismo tiempo. Y ahí Él arrebatará a la iglesia, los escogidos, los que sean fieles hasta la muerte y hasta el fin. La iglesia sí va a estar en el tiempo del anticristo. Durante la gran tribulación la iglesia está aquí, porque Dios está probando y purificando su iglesia. Por eso nos pidió que seamos fieles hasta la muerte. Por eso dijo que oremos para que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y ojalá ese día no coja a las muchachas en cinta, ni recién dadas a luz, porque va a ser más complicado. Y eso dijo a la iglesia, a los escogidos. Entonces la iglesia va a estar aquí. Entonces cuando Cristo venga, se levantará la iglesia. Él la levantará de los 4 ángulos de la tierra. Y empieza los 3 años y medio últimos de ese periodo llamado el fin, que comprende en total 7 años. Ese periodo de 3 años y medio final se llama en la Biblia el día de la ira de Jehová, el día de la venganza de Jehová, el día de Dios, el día de la ira. ¿Por qué? Porque durante 3 años y medio Dios va a derramar sus juicios sobre la tierra. Pero claro, la iglesia ya no va a estar. La iglesia solamente soportará la persecución del anticristo. Pero cuando Él venga, levantará la iglesia y empezará, ahí sí, ya no principio de dolores, ahí son los dolores de parto. Porque lo que vamos a vivir nosotros, incluso dentro del periodo del anticristo, no se compara con la ira venidera, los verdaderos dolores que la tierra tendrá que soportar cuando Dios derrame sus juicios. Las trompetas, las copas de la ira y todo lo que está señalado en el libro de Apocalipsis. 3 años y medio, hasta que finalmente Él establece su reino sobre la tierra y empieza un nuevo periodo de 1000 años, donde Cristo físicamente, literalmente, corporalmente reinará sobre toda la tierra. Nosotros, a través de este libro, sabemos que estamos en el tiempo principio de dolores. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración para orar conforme a la voluntad de Dios? Ustedes me han escuchado que yo a veces digo, Señor, apresura los acontecimientos para que venga tu venida. Ahora, no es que yo quiero pestes, hambres y terremotos. A mí también ya me fastidia esta peste, este coronavirus. Es feo, no podemos pasear, no podemos salir, no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer. Pero ¿qué le voy a hacer si yo sé que esa es la voluntad de Dios para este tiempo? Cuando yo oro que se apresuren los acontecimientos, estoy diciendo que se cumpla lo que está determinado por la voluntad de Dios para este tiempo. Pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, que seamos perseguidos, aborrecidos, que la maldad aumente, que inclusive los falsos cristos y profetas
se multipliquen y engañen a miles y a millones de personas en el mundo entero. Porque yo quiero eso, no, sino porque esa es la voluntad de Dios. Porque yo sé que para que Cristo venga, primero tiene que venir el anticristo. ¿Cómo puedo pedir yo que no se cumpla todo esto? Entonces, ¿cuándo viene Jesús? Entonces yo le oro al Señor que venga tu reino. Y cuando digo que venga tu reino, estoy diciendo que primero se cumpla este periodo de principios de dolores, que vengan más pestes, más hambres y terremotos que van a venir. Y usted no se sorprenda cuando venga. Y luego le estoy diciendo que venga el anticristo, porque es que Cristo no puede venir si primero no viene el anticristo. Por eso es anticristo, el antes de Cristo, que viene a engañar a la gente y hace creer a la gente, aún a los evangélicos dormidos, los hace creer de que Él es Jesús. Por eso yo le digo, lea Biblia, lea. Nunca se canse de leer la Biblia, porque es su única seguridad para saber en qué tiempo está viviendo y para que pueda orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra oración para que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios en ese tiempo? Sabiendo que viene pestes, hambres, terremotos, sabiendo que viene persecución, sabiendo que no podremos ni comprar ni vender más después, sabiendo que nos van a despojar de nuestra casita, de nuestros negocios, sabiendo que va a haber inclusive persecución de nuestra propia familia. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Nuestra oración debe ser esta: Padre, fortaléceme, lléname de valentía, de sabiduría para enfrentar este tiempo. Usted no puede ponerse a orar: Señor, que no vengan las pestes, Señor, que no venga el terremoto, Señor, que no venga el hambre, Señor, que no vengan estos juicios. Usted estaría orando en contra de la voluntad de Dios. Son oraciones tontas. Son oraciones no de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted tiene que orar para que Dios le fortalezca, le guarde, le proteja. Que usted le diga al Señor: Padre, que yo no te niegue, ni siquiera por mi madre, ni siquiera por mis hijos. Que yo no te niegue por mi marido, ni por mi mujer, ni por nadie. Señor, que yo no te niegue ni reniegue de ti cuando me quiten la casa, cuando me toque salir huyendo, cuando pierda mi trabajo, mi empleo, cuando esté muriéndome de hambre. Que nunca yo reniegue de ti, que nunca me eche para atrás. Señor, fortaléceme en este tiempo. Esa es la oración conforme a la voluntad de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Usted no puede estar diciendo: Señor, que no vengan las pestes, que no. Usted no puede hablar así, porque eso quiere decir que usted no conoce la voluntad de Dios y está orando en contra de la voluntad de Dios. No es que yo quiera que venga la peste, ni que venga el hambre, ni el terremoto. Pero ¿qué le voy a hacer si esa es la voluntad de Dios? ¿Sabe usted que cuando Daniel oró para que su pueblo regresara, el pueblo regresó? Pero lea pues Nehemías, lea Esdras y vea cuántas peripecias pasaron. No es que regresaron cantando y riéndose y qué lindo, vamos a nuestra tierra, y llegaron y les recibieron con una fiesta de bienvenida. No, señor. Pero todo eso era necesario para que se cumpla la voluntad de Dios y poder entrar en su tierra. Pues ahora nosotros decimos: Señor, que venga lo que venga. ¿Quién dijo miedo? Solamente te pedimos que tú nos des la fortaleza, que tú nos des la valentía. Señor, pídale ya: Señor, saca de mi corazón el apego a los bienes materiales. Recuerde usted que la mujer de Lot, la señora Loidita, se quedó por el apego a las cosas materiales. Jesús dijo que muchos van a tropezar en este principio de dolores, porque no querrán perder lo que han conseguido y lo que tienen en esta vida. Usted ore al Señor y dígale: Padre, que en este tiempo ni siquiera por mi vida yo reniegue de ti.
que ni siquiera por mi vida, o sea, hermano, escúcheme. Si te mueres de hambre, te mueres de hambre, pero no reniegas del Señor. Si tienes que ir a la cárcel, pues te pudres en la cárcel y tú glorificas y alabas y haces como Pablo y Silas, cantas a Dios aún cuando tengas que poderte en la cárcel. Si eres llevado a la guillotina, pues allí cantando y alabando al Señor, sintiendo, creyendo que es un privilegio morir por el nombre del Señor, sabiendo que tú vas a reinar con Jesucristo, que Dios te va a resucitar en un cuerpo millones de veces mejor que el que tenemos para poder vivir para siempre y reinar con Él. Pedirle al Señor voluntad. Esa es la oración de estos tiempos. Ya no pidas que no vengan estas cosas. Esas cosas tienen que venir. Es como cuando Jesús iba a la cruz. Esa noche, el jueves en la noche en Getsemaní. Y antes de ir a Getsemaní, mientras estaban cenando, Jesús dijo, ve, es necesario que el Hijo del Hombre... Y dice que Pedro, en algunas ocasiones, Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera eso te acontezca. No, ¿cómo va a ser posible? Es más, yo voy a dar mi vida, pero no voy a dejar que eso te pase. Y cuando estuvieron en Getsemaní, vinieron los de la guardia para tomar prisionero a Jesús y llevárselo. Dice que Pedro sacó una espada y le voló la oreja a un soldado, a un criado del sumo sacerdote. Y Jesús le reprendió a Pedro y dijo, guarda esa espada. ¿Qué crees? ¿Que yo no podría pedir unas 12 legiones a mi Padre para que me librara de todo esto? Pero entiende, esta es la voluntad de Dios, eso se tiene que cumplir. De otra manera, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? ¿Cómo se cumplirá la voluntad de Dios? Jesús esa noche oraba y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. La oración nuestra no cambia la voluntad de Dios. Nunca ores contra la voluntad de Dios. Une tu oración a la voluntad de Dios. Mira, que ni la oración de Jesús cambió la voluntad de Dios. ¿Acaso Jesús no le decía esa noche, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Pero hágase tu voluntad, no la mía. Pues esa noche Dios no cambió su voluntad, ni por la oración de su Hijo Jesús. Y le dijo, no, Jesús, tú tienes que cumplir mi voluntad. Mi voluntad es que mueras en la cruz para que salves a mi pueblo. Entonces, no hay oración poderosa. Lo que hay es un Dios todopoderoso al cual llegamos a través de nuestras oraciones. No hay oración que cambie la voluntad de Dios. Hay un Dios que hace su voluntad a través de nuestras oraciones. No hay oraciones superpoderosas ni ungidas. Nosotros unimos nuestras oraciones a la voluntad de Dios, porque no hay oración que pueda cambiar un ápice la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena, es para bien. Así que más bien descubre, la voluntad de Dios es que tú reines con Él en el reino de los cielos, sobre toda la tierra, así como sabemos repetir los domingos. Y reinaremos sobre la tierra, vamos a reinar sobre esa tierra. Pero para eso, la voluntad de Dios es que tú le seas fiel hasta la muerte. Te repito por enésima vez, y lo voy a hacer siempre. El anticristo vendrá primero. Vendrá uno que parecerá a Jesús. Escúcheme, parecerá a Jesús. El anticristo no va a parecer al diablo. El anticristo se va a parecer a Jesús más que ningún otro personaje en toda la historia de la humanidad. Va a parecer más Jesús que el mismo Jesús que lo tenemos en los evangelios. Vendrá a hacer señales, hablará tan bonito, tan lindo. Y engañará, si fuera posible, aún a los escogidos.
No se trata de que seas pilas ni nada por el estilo. Tienes que tener temor de Dios ahora para no ser engañado. Este vendrá primero, pero vendrá a hacer señales, milagros y prodigios. Escúchame, Jesús ya nos dio el tip. Jesús ya nos indicó en qué reconocer o cómo reconocer al que es y al que no es. Él dijo que el que viene a hacer señales y prodigios y grandes cosas no es Él. Así que cuando aparezca ese tipo, acordarás del hermano Miguelito. A lo mejor yo ya no estoy en esa época. Hermano Miguel sí nos dijo que este primero que parece Jesús no es Jesús. Ahora, ¿cómo reconocer al verdadero Jesús? El verdadero Jesús no viene a hacer milagros, prodigios y señales. El verdadero Jesús va a venir, va a aparecer como relámpago de un lado para otro en las nubes y viene con millones de ángeles. Va a ser un espectáculo que usted no tiene ni idea. Y va a aparecer, tú estarás tal vez en una cueva por ahí metido, yo no sé dónde estarás en una cárcel a lo mejor, estarás siendo sentenciado para ser muerto, yo no sé qué estará pasando en ese tiempo, a lo mejor estarás por ahí tendido sin tener enfermo y sin tener alimentos, yo no sé cómo estarás, pero de pronto aparecerá Jesucristo en las nubes y se vendrá con toda su gloria. Él ya no viene a hacer señales, no viene a hacer cultos por ahí en la iglesia tal, no viene a hacer una concentración en el estadio, Él no viene al coliseo, Él ya no viene a hacer los milagros. Eso ya los hizo hace 2000 años atrás. Ahora viene a reinar y ahora viene en toda su gloria. Y el mundo entero se va a iluminar. Y en ese instante que Él aparezca, porque esto será repentino. Los científicos no lo esperan. Usted no crea que por ahí con el telescopio Hubble o algún otro lo van a mirar. No, señor. Será repentino como en los días de Noé. Cuando menos se lo esperaban, de pronto aparecerá. No lo van a detectar en los radares. No espere que los científicos le den alguna pista. Eso va a ser repentino. Nadie lo va a notar, nadie lo va a esperar. Nadie se va a dar cuenta. Aparecerán las nubes y dice que inmediatamente con voz de trompeta dice que mandará a sus ángeles y recogerán de todo el planeta a sus escogidos y seremos levantados y nos reuniremos con Él. Y enseguida empieza el día de la ira de Jehová, pero ya nosotros estaremos con Él allá hasta que se consume su ira sobre la tierra y descenderemos con Él para tomar posesión y reinaremos sobre la tierra conjuntamente con Él, orando conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces no ore contra la peste, no ore contra el coronavirus, no ore contra los desastres que van a venir, más bien ore para que eso venga rápido. Haga como, vea, esto para mí es como cuando yo era pequeño y me ponían en el plato cosas que no me gustaban de comer. Alguna ocasión por ahí yo me tapaba la nariz y me comía primerito eso. Y me mandaba de una sola rapidito. Pues me tomaba un bocado de jugo y luego comía lo que me gustaba. Haga lo mismo. Esto que viene es lo que no nos gusta, pero es necesario. Así como yo tenía que comer, si no me dejaban comer la golosina después. Entonces, ¿qué pasa esto? Que venga. Así tiene que ser. Que pase esta copa amarga. Y que se haga la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad, ¿cómo no te va a dar Dios, escúchame, cómo no te va a dar Dios valentía de nuevo
para soportar ese tiempo? Si estás pidiendo conforme a su voluntad. Pídele sabiduría. Pedirle sabiduría a Dios es pedirle conforme a su voluntad. La sabiduría Él no te la reprocha. Al contrario, te la da. A Él le encanta dar sabiduría. Sino que la gente no le pide sabiduría. Pídele a Dios valor de nuevo. Que llegue un momento en que tú digas que me maten, que churros. Me muero. Sabiendo que voy a reinar con Jesucristo y voy a tener un cuerpo más chévere. No esta tontera de cuerpo que tenemos. ¿Me están entendiendo? Entonces, que llegue el momento que hasta que le perdamos el miedo a morir. Que tomemos ya la cruz y le sigamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos, estamos seguros de que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero si va conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces hay que orar. Claro que hay que orar. Y orar muchísimo. Porque esa voluntad de Dios se cumple a través de la oración tuya y mía. Tu oración sube a un altar de oro donde se quema incienso juntamente con las oraciones en el mismo trono de Dios. Orar es intimidad con Dios. Así que Dios disfruta de nuestras oraciones. Quizá esas necesidades que Dios quiere suplir son el pretexto nada más de Dios para poder tenernos en intimidad con Él. Así que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y sigamos adelante. Cuidado vaya a decir que la tierra gobierna el cielo. Eso es una herejía, es una blasfemia. ¿Qué tenemos en el cielo? ¿A un criado por Dios? ¿Qué tenemos en el cielo? ¿Un genio como el de Aladino? ¿Para que haga lo que nosotros queremos? No, Señor. Arriba está el Señor de señores y el Rey de reyes. El soberano Dios que hace su voluntad. El cielo gobierna la tierra. Ni Elías hizo las cosas de acuerdo a su antojo, sino todo lo que Dios le mandó a hacer. Aunque parece que era él, no era él, era Dios que le mandaba a hacer todas esas cosas. Él hacía la voluntad de Dios. Ni Jesús hizo su voluntad. Ni él pidió cosas a su antojo. Él dijo, nada hago yo por mí mismo, sino lo que el Padre me dice, yo eso hago. Yo hago su voluntad. Aún frente a la muerte, él dijo, Señor, yo por mí quisiera que pase en esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y la voluntad de Dios fue que sí se la tome, esa copa. Así que el único soberano, Dios, el que hace y deshace todas las cosas del universo, es Dios. Y siempre tienes que humillarte delante de Él. Y una vez que Dios te muestra su voluntad, ahí sí habla con autoridad. Pero porque estás hablando de acuerdo a la voluntad de Dios. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios la que se cumple. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias una vez más, porque tú eres bueno. Espíritu Santo, nunca me cansaré de reconocerlo y de agradecerte y de darte la gloria y la honra a ti, porque tú eres el maestro, el único maestro, el único que enseña, el único que llega a las mentes y a los corazones de la gente. Yo reconozco, como muchas veces lo he dicho, solamente soy una voz que clama. Yo solamente soy la voz de alguien que clama, y el que clama eres tú, Señor. El que enseña eres tú. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos a orar. Gracias por enseñarnos
cuánto tú amas que oremos. Porque la oración, más allá que un ejercicio religioso, la oración es un momento de placer infinita, de intimidad entre tu pueblo y tú. Parece que no disfrutas nada más que el tenernos en tu intimidad, en tus cámaras, a través de la oración. Es como esa pareja que no disfruta nada como el estar juntos, solos, disfrutándose el uno al otro. Pues así es la oración. Hemos aprendido que hay que orar hasta que tú respondas. Quizá tú demoras un poco el obrar cuando oramos, porque quizá quieres disfrutar más de nuestra presencia y quieres que disfrutemos de tu presencia. Digo nomás. Y hoy tú nos has dicho que debemos orar de acuerdo a tu voluntad, porque tú eres el soberano, tú eres el Señor. Tú no estás para hacer lo que nosotros queremos, sino nosotros estamos para hacer lo que tú quieres. Porque en este mundo tú no has dejado nada a la deriva, no has dejado nada suelto. Todo está fríamente calculado y establecido ya. Tu voluntad ya está establecida para este mundo y para cada uno de nosotros hasta el fin de todos los tiempos. Así que no hay nada que haya quedado suelto por ahí, nada que tengamos que decidir nosotros, todo ya está decidido por ti. Y hemos aprendido que tenemos que primeramente buscar y conocer tu voluntad, como lo hizo Daniel, como lo hizo Elías, como lo hacía Moisés, como lo hacía Jesús, como lo hacía Pablo, que primeramente buscaban de ti tu voluntad y luego iban al pueblo y hacían lo que tú les mandabas hacer. Oh Dios, nosotros tenemos más que Elías, tenemos más que Daniel, tenemos más Biblia que Daniel para conocer cuál es tu voluntad para este tiempo. Y nosotros sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Nosotros por tu palabra sabemos que estamos en el tiempo que tú, Jesús, llamaste en Mateo 24 principio de dolores. Y tú dijiste que este tiempo es un tiempo de 40 años. Una generación. Porque la generación que ve estas cosas no pasará, dijo la Escritura. O sea, todo se cumple en esta última generación. Hasta que todo se haya cumplido. Y no sabemos cuánto tiempo ya hemos recorrido de esta última generación. Dios, nosotros sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Y por tu palabra sabemos lo que tiene que acontecer, cuál es tu voluntad para este tiempo. Así como Jesús supo lo que tenía que acontecer para su tiempo. Así como Daniel supo lo que tenía que ocurrir en su tiempo. Así nosotros sabemos lo que tiene que pasar en este tiempo. De principio de dolores. Por eso es que no te pedimos que quites las pandemias. Por eso no te pedimos que no vengan terremotos, que no vengan pestes, guerras, rumores de guerras. Lo que te pedimos es que nos des sabiduría y que nos des la fortaleza, que nos des la valentía, el denuedo, para que podamos serte fieles en medio de todo esto, para no renegar de ti. Te pedimos sabiduría para no dejarnos engañar de los falsos cristos y falsos maestros. Te pedimos sabiduría para no dejarnos engañar del anticristo, que parecerá más Jesús que tú mismo, Señor. Te pedimos valentía para no renunciar a ti cuando nos quiten nuestros bienes. Te pedimos valentía para no negarte cuando nos estén matando, cuando nos estén encarcelando. Aleluya, que te seamos fieles hasta la muerte para tener la corona de la vida.
sabiendo que solamente perdemos este cuerpo corruptible, que de todas maneras se muere porque se muere. Y qué mejor que muera por algo bueno, que sea por el reino de Dios. Oh Señor, llénanos de valentía. Ese es el trabajo de nosotros los pastores, preparar una iglesia como la de Esmirna, como la de Filadelfia, una iglesia que pueda soportar tribulación, que pueda soportar pobreza, que pueda soportar despojos, cárceles y hasta la muerte, pero serte fiel para que reciba el reino de los cielos, la corona de vida, para ser librados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esa hora de la prueba no es la del anticristo, esa hora de la prueba y de los juicios y de la ira de Jehová es la que Jesucristo derramará sobre toda la tierra una vez que haya arrebatado a la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la sabiduría, la revelación que tú nos das. Gracias porque yo sé que esto que nos estás enseñando y esto que estás revelando, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, tú las estás revelando ahora porque es el tiempo, así como le dijiste a Daniel en estos últimos tiempos. Le dijiste que selle esas palabras porque eran para este último tiempo, pero que al final de los tiempos los entendidos entenderán y resplandecerán como lumbreras. Dios, sabemos que tú estás ya alumbrando porque es el tiempo final. Esto mismo ya es una seña indubitable de que ya es el tiempo del fin. Gracias, Papito Dios. Gracias. Te ruego por la valentía, yo la quiero, para que no claudique, para que no tenga miedo ni temor de predicar lo que tú dices, para que no tenga miedo al ridículo, para que no tenga miedo a que me discriminen los consiervos, para que no tenga miedo para decir las verdades y denunciar el engaño y al anticristo. Gracias, Papito Dios. Gracias, fortalece la iglesia, levanta ese pueblo, Dios, porque sabemos que este tiempo del fin, la iglesia es una iglesia apóstata, es una iglesia tibia, es una iglesia que no es fría ni caliente, es una iglesia de vómito, porque preferible fuese que fuesen fríos y no tibios, Dios. Preferible fuera que de una vez se fueran al mundo y que no estén, Dios mío, pisoteando tu gracia, pisoteando tu palabra, Dios, aquí y allá. Ese es el tiempo final. Pero te pedimos, Dios, que tú guardes y que levantes también ese pueblo que dice en Apocalipsis. Una juventud, Dios mío, que dice que no se encontrará mentira en sus labios y en su boca. Una juventud que serán vírgenes, santos, consagrados a ti, Señor, en medio de esta generación perversa. Gracias, Dios, por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos. Bendigo la iglesia, ese pueblo verdadero, que está distribuido, repartido, Dios, o regado en tantas iglesias evangélicas y católicas por todos lados, pero que no son todos los que están, ni están todos los que son allí. Tú tienes un pueblo escogido, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.